Entonces, a ver, nos habíamos quedado aquí en el pacto de Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, que hablaba sobre el abrazo de Acatempan, ¿vale? Bien, ¿qué fue lo que pactó Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide? El plan de Iguala. Tenemos que existía el antecedente de una negativa, chicos, por parte de Vicente Guerrero de pactar la paz, cuando Apodaca envió al padre del caudillo al campo de batalla para suplicarle que aceptara el indulto. Ante esta situación, Guerrero había pronunciado una frase que fue muy conocida en él, que decía, la patria es primero. Entonces, Iturbide empezó a planificar sus acciones militares con la intención de destruir a las fuerzas insurgentes. Sus primeros combates resultaron desastrosos porque fue derrotado en prácticamente todas sus batallas. Después se dio cuenta Guerrero y sus hombres que conocían como nadie las montañas del sur y que en ese terreno casi era imposible derrotarlos, comprendió entonces que la independencia solo se lograría si los militares insurgentes se aliaran con las fuerzas que militaban bajo las órdenes del rey. Y como ya se había dicho, a un subordinado tras sufrir su única derrota en el fuerte del Cóporo. Entonces, tenemos también que el encuentro se realizó en la población de Acatempan, localizado actualmente en el municipio de Teloloapan. El 10 de febrero, ante las respectivas tropas de Iturbide y de Guerrero, según el relato de Lorenzo de Zavala, se entabló un breve diálogo entre ambos caudillos, tras el cual, bueno, se produjo el abrazo. Y hay unas palabras que, bueno, se rescataron de ese diálogo, donde Agustín de Iturbide se refiere a Vicente, bueno, habla con Vicente Guerrero durante el abrazo de Acatempan, y él da su versión de que no podía explicar la satisfacción que en su momento él experimentaba al encontrarse con un patriota que ha sostenido la noble causa de la independencia y ha sobrevivido él solo a tantos desastres, manteniendo vivo el fuego sagrado de la libertad. Y le decía que recibiera ese justo homenaje de su valor y de sus virtudes. A lo que Vicente Guerrero ahora le respondía a Agustín de Iturbide, precisamente también durante el abrazo de Acatempa, donde le dice, yo señor le digo, felicito a mi patria porque recobra en este día un hijo cuyo valor y conocimientos le han sido tan honestos. Esa es la respuesta que le da sobre esa cuestión del abrazo de Acatempan. Por eso es que dice que este abrazo marcó la reconciliación entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Según el plan de Iguala, ¿quién debería gobernar nuestro país? ¿Alguien lo sabe? Vicente Guerrero. No. Tenemos aquí, bueno, les voy a dar aquí una información. Tenemos que el plan de Iguala o el plan de las tres garantías, como también se llama, fue un proyecto político diseñado y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821. Este plan se enmarca dentro de la Guerra de la Independencia de México, que ya duraba más de 10 años, en los que ya supimos que fueron años de desastre, en los que la sangre y la destrucción se habían extendido por el virreinato. Entonces, Iturbide, que fue un general realista, ofreció este plan a Vicente Guerrero,
el más importante militar insurgente en aquellos momentos para terminar con esta guerra. Entonces, el acuerdo se selló con el llamado Abrazo de Acatempan, que era lo que ya habíamos hablado, y que gracias al que sus ejércitos se unieron y formaron ese ejército trigarante. Este plan de Iguala, en sus puntos más importantes, declaraba a México como un país soberano y que fuera también independiente, y estableció 3 puntos fundamentales. El primero es que declaraba la independencia de México de España. Establecía la religión católica como una religión oficial y única de la nación. O sea que no habían otras religiones como hoy en día. Apostaba también por la unión de todos para que fueran españoles, es decir, americanos, africanos o asiáticos. Y la respuesta de la pregunta, ¿quién debería entonces gobernar nuestro país? Pues ahí, ¿quién más lo iba a gobernar sino Agustín de Iturbide, que fue quien estuvo al frente de ese proyecto político? ¿Vale? Mira, Y tenemos ahora, ¿qué es una carta magna? Una carta magna es el título que se le da al documento que representa todos los derechos y los deberes que una sociedad constituida como nación debe gozar y cumplir respectivamente. Hoy en día, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama a ese documento que te habla sobre tus derechos y tus deberes? Constitución. Así es, hoy en día es la Constitución. Entonces, bueno, en el caso de la Carta Magna tenemos que la etimología del término nos lleva a la época de la monarquía, cuando el rey Juan I de Inglaterra se vio obligado a realizar un ordenamiento jurídico prácticamente a solicitud del pueblo, en vista de todas las problemáticas que se suscitaban en la sociedad. En esa época se le conoció como en latín Magna Charta Libertatum. La Carta Magna puede ser comparada con la ley de las 12 tablas en las que se escribieron todas las normas y condiciones por las que se usa a ordenar al público todo lo que se debe hacer para seguir con el curso de la evolución. Y obviamente debiendo ser respetada como actualmente es con la Constitución. Tenemos ahora que, bueno, como continuación, que con el nuevo sistema las provincias se convirtieron en estado. Y a partir de entonces, cada uno pudo contar con un gobierno, como hoy en día. Hay un gobernador por cada estado, un congreso y una constitución propia. Bueno, aquí en este caso es una constitución general, no es de que en un estado es una constitución, en otro estado, no, es una general. Los estados podían tomar decisiones acerca de su organización política interna como parte de las facultades que les otorgó la Constitución de 1824. Entonces, tenemos que el primer presidente de la República fue Guadalupe Victoria, un antiguo insurgente que ganó las elecciones en 1824, quien durante su mandato el país se mantuvo en calma y eso permitió al gobierno impulsar la educación y obtener préstamos del extranjero para mejorar la economía. Acuérdate que en estos tiempos habíamos dicho que la gente era ¿qué? Cuando dijimos que no sabía leer y escribir. Analfabeto. Así es, toda la gente era analfabeta. Por ello es que llega Guadalupe Victoria y él en ese año decide impulsar la educación para que ya la gente pues supiera leer, escribir y bueno, muchas cosas. Y también obtener préstamos
tener la posibilidad de obtener un préstamo al extranjero para mejorar su economía, porque acuérdate que igual hablábamos de que había muchísimas necesidades. Entonces, en 1829, Vicente Guerrero sucedió en la presidencia a Guadalupe Victoria y tuvo que combatir a sus opositores para poder gobernar. Y como mandatario Guerrero enfrentó con éxito un intento de reconquista española en 1829. Otras acciones de ese gobierno fueron hacer efectiva la abolición de la esclavitud y expulsar a muchos españoles que vivían en el país. En esta última disposición, él agravó la división entre los dirigentes políticos. El vicepresidente Anastasio Bustamante, en ese caso, aprovechó la situación para derrocar a Guerrero y ocupar la presidencia. Entonces fue cuando Guerrero fue capturado y fusilado en Oaxaca en el año de 1831. Y ya en los años siguientes, los distintos grupos políticos se disputarían la presidencia y la mayoría de las veces pues era en forma violenta y sin respetar la Constitución que, como ya les había comentado, se hizo para ser respetada. Pero bueno, en ese caso, pues en esos momentos pues no era de esa manera, por eso es que de una manera u otra, que en este caso era de la forma violenta, pues ellos buscaban la forma de obtener el puesto de la presidencia. Entonces, bueno, por último, ahora sí, de esta clase, con base a esta información, aquí viene una actividad que vas a agregar en tu asignatura de historia. Con base a la información que ahora, bueno, tenemos aquí un cuadro de comparación, tú me vas a explicar las diferencias que había entre los federalistas y centralistas en los siguientes aspectos. Bueno, eso tú lo vas a hacer ya con calma terminando la clase. Tenemos un cuadro donde hablamos del tipo de república, si era federalista o centralista. Te marca aquí un periodo comprendido de cada uno de ellos. En el caso del federalista, de 1824 a 1835 y de 1846 a 1853. Tenemos que hubieron tres poderes, que es el ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Sí lo recuerdan de hace unas clases? Y que en el centralista habíamos hablado que se agregaba el supremo poder conservador. Habíamos dicho que los estados libres y soberanos, habían estados libres y soberanos, de los cuales eran 19 estados, 5 territorios y el Distrito Federal. Y en el centralista estaba dividido por departamentos con gobernantes elegidos por el presidente. En el federalista había Cámara de Diputados y Senadores, y en el centralista una junta o asamblea departamental con poderes limitados para legislar. En el caso del federalista, dijimos que se consideraba a todos los varones adultos como electores, y los centralistas, que definía el número de electores de acuerdo con sus ingresos monetarios. Entonces, según tu capacidad económica, ya te podían decir si podías ser elector o no. Entonces, lo que tú vas a hacer aquí en este caso es, bueno, apoyarte en estas ideas que marca cada una de esas repúblicas federalista y centralista, y me vas a explicar las diferencias que había, pero me vas a retomar los aspectos, cómo era el tipo, los poderes que habían ahí. Ya, bueno, ya te mencioné este caso. ¿Cuál era la representación y quiénes iban a elegir los representantes de acuerdo a esa información? Es lo que tú vas a complementar. Checa tus apuntes pasados, donde vimos también esta información para que te puedas apoyar y te sea más fácil obtener esos datos. ¿Vale? Y bueno, es todo, chicos, de historia. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No. No, maestra. ¿No? No, miss. No. No. Muy bien. Estuvieron haciendo sus apuntes, ¿verdad? De las preguntas de historia.
¿No las hicieron? ¿Mande? ¿No hicieron sus apuntes de esto? Yo sí. Bueno, vamos a ver si es cierto. ¿Ya terminamos la clase? No, nos falta formación. Por eso me estoy yendo rápido para tratar que sean 2 videos y no se haga pesado tampoco para ustedes estar más tiempo. Bien, formación. Vimos la semana pasada acerca de, ¿quién me recuerda? De cómo ¿Los cambios del cuerpo? Cambios en el cuerpo, así es. Entonces, cambios en tu cuerpo y en tu imagen, así lo habíamos visto. El día de hoy es el tema cambios en tu desarrollo. Ya para la de octubre sí ya no me van a apoyar. ¿Vale? Están condonando los recargos. Ya me dijeron Entonces así le colocamos cambios no sé, en tu desarrollo. respetan la misma que están ocupando. Así que van a ser 10%. Son 2.168, que es lo que ¿Ya? estoy pagando. Muy bien. Con el 10, Ya que colocaste el tema cambios en tu desarrollo, de igual forma que es lo que ahorita va vas pagando. a ir sacando tus notas. Ahora sí, ya aquí lo tenemos. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Habíamos hablado en cambios en el desarrollo que vamos por etapas en la vida que son irreversibles, es decir, ya no las puedes volver a vivir, por eso es que hay que disfrutarlas conforme van pasando y no adelantar una etapa que todavía no nos corresponde. Lo importante aquí es siempre respetar nuestras diferencias físicas y las emocionales, ¿vale? Entonces, habíamos hablado sobre la pubertad en el caso de las etapas, que es una etapa de cambios. ¿Cómo debemos, bueno, yo no, pero ustedes, cómo deben enfrentar esta etapa? ¿Cómo es la manera correcta? ¿Quién me lo dice? Habíamos hablado de que hay cambios que ustedes van experimentando. Algunos ya iniciaron, otros todavía no. Entonces, ¿cómo ustedes van a enfrentar o cómo van a vivir esta etapa? Informándose acerca de los cambios que están experimentando en su cuerpo, en su mente. Por eso aquí habla de los cambios físicos y emocionales. Entonces, ustedes deben de informarse, tener la confianza de platicarlo con alguien acerca de todas las inquietudes que tú tengas sobre esos cambios que tú estás experimentando. ¿Sí se acuerdan de eso o tampoco? Bien, habíamos dicho que la pubertad es la etapa de los cambios biológicos radicales que separan la edad escolar y la adolescencia. Habíamos hablado, bueno, yo les había dicho que es entre los 9 a los 12 años y bueno, también tenemos que entre los 10 a los 14 más o menos porque estamos hablando hasta la etapa de la adolescencia. Entonces, pubertad es una y adolescencia es otra. Por eso es que son esos rangos de edad más o menos. Entonces, estos cambios biológicos tienen que ver con la maduración de glándulas que son encargadas del funcionamiento sexual genital y la procreación. Habíamos hablado de cuestiones características del desarrollo físico, donde comúnmente dicen, no sé si ustedes han escuchado que o de momento alguien los deja de ver y de momento los visita y hablamos de que te dicen, es que de momento creciste rápido o ya diste el famoso estirón. Eso es a lo que se refiere también una de las cualidades del desarrollo físico en la etapa de la pubertad.
Al haber un estirón o un crecimiento determinado, hay un engrosamiento de tus tejidos, no sé si te has dado cuenta que ahora te da más hambre que cuando eras más pequeño. ¿Alguien se da cuenta de que le está sucediendo eso? Sientes más hambre, Sí. comes más que antes. Entonces, cuando pasa esto, pues es obviamente ya sabemos por los cambios que tu cuerpo se está desarrollando y que requiere de mayor proteína, energía, vitaminas y todo eso. También hay una cuestión que se inicia con un impulso sexual genital. Ya habíamos hablado del desarrollo físico. ¿Cuáles son los cambios que se generan en el cuerpo tanto de las niñas como de los niños? Si tú te das cuenta, en este listado de características, coinciden en algunas cosas los dos. Si tú te das cuenta, tu sudoración es más fuerte y vas a sudar más que cuando eras una niña o cuando eras un niño. Y conforme eres un adulto, pues también hay adultos que sudan un poco más que otros. Entonces, todo esto, acuérdense que habíamos hablado que era también por la cuestión de la genética. En el caso de las niñas, aparece, bueno, no que aparezca, porque pues obviamente siempre han tenido cintura y cadera, pero es una cuestión en una etapa en la que se empiezan a resaltar, empieza a resaltar más esa parte de la cintura y de la cadera. En el caso de los hombres, hay un ensanchamiento del tórax. ¿Sí? Ahí van cambiando de esa parte. Ambos, tanto niñas como niños, se dan cuenta de que comienza a aparecer el vello en el pubis y en las axilas. En los niños, bueno, ya cuando estén más grandes, pues en algunos será la cuestión del bigote, de la barba, y digo en algunos porque no todos tienden a desarrollar bigote y barba, y eso no es un motivo para avergonzarse, para sentirse mal o para discriminar a una persona, porque simplemente son características físicas que por alguna cuestión biológica algunos tienden a desarrollar barba y bigote, otros no, pero pues eso no quiere decir que ya no eres hombre o que no otra cosa. Entonces, son cuestiones ya que no corresponden. En el caso de las niñas, habíamos hablado que hay un crecimiento de las glándulas mamarias y que de igual forma, por las que a lo mejor algunas niñas se desarrollen más que otras, de igual forma no es motivo para burlarse de ellas, para rechazarlas o para sentirse menos o inferiores o que sientas que tu autoestima tiende a bajar por esas cuestiones físicas, porque realmente pues no va por ahí la cuestión. Por eso era que hablábamos de el respetar las diferencias físicas también de las personas. En el caso de los hombres es más notorio que hay un cambio de voz. Habíamos indicado que los hombres conforme van pasando el tiempo, se dan cuenta, inclusive también en las niñas, pero las niñas, su voz, bueno, cuando ustedes eran más pequeños, yo les ponía el ejemplo cuando iban a lo mejor en preescolar o en primero de primaria, la forma de la voz de ustedes era más aguda. Hoy en día que ya estás en quinto, tu tono de voz, tu forma de hablar es diferente porque tú aprendes nuevas palabras, porque tu voz está cambiando. En los hombres, la voz se va a ir haciendo más gruesa. En el caso de las mujeres, no que se haga más gruesa la voz, pero ya no la vas a tener tan aguda como cuando eras más pequeña. Entonces, en el caso de los hombres, también tenemos que en la cuestión de los genitales hay un crecimiento del pene. Ya habíamos hablado que en el caso de las niñas es el crecimiento de las glándulas mamarias
Y eso es una situación muy natural, como les comento, no es motivo de burla, y acuérdense que en este caso de los órganos sexuales, solamente ustedes son los que los pueden ver, nadie más puede tocarlos. Sí les han hablado de eso en casa, ¿verdad? ¿Me escuchan? Sí. Ah, bueno. Muy bien. Entonces tenemos que también hay un crecimiento, en el caso de las niñas, un crecimiento y una maduración de la función de los ovarios y del útero. En el caso de los hombres, es un crecimiento y una maduración de la función de los testículos. Entonces, habíamos indicado en la clase pasada que cuando una niña tiene su primera menstruación, pues ya está en una etapa en la que puede embarazarse desde que tiene su primera menstruación. En el caso de los hombres, también pueden, obviamente pueden embarazar a una mujer desde que ya tienen una primera eyaculación. Por eso es que, bueno, ya eso lo vamos a trabajar un poco más adelante acerca de la reproducción humana, pero donde sí es importante que ustedes, como yo les he comentado, las etapas las deben de ir viviendo conforme van sucediendo. No en el caso que apenas estás en la pubertad o en la adolescencia y ya te saltaste a lo mejor a la etapa de que ya eres papá, cuando no es nada más decir, ya crecí físicamente, ya soy una persona madura. No, son muchas cosas las que implican, entre ellas el que tú tengas un empleo, una madurez mental para que tú puedas hacerte responsable de otra vida, que en este caso es un hijo. No es lo mismo que a lo mejor tú cuidas de tu hermanito, de tu hermanita, los que tengan hermanos más pequeños, no es lo mismo a que ya sea un hijo tuyo. Por eso es la cuestión de que debemos de ir respetando las etapas conforme van pasando. Hay un desarrollo también cognitivo afectivo en el que la memoria y el pensamiento se van a enriquecer y van a ampliar, que era lo que yo les comentaba. Tu forma de pensar, tú te has dado cuenta que ya no es la misma a cuando eras más pequeño. De ahí hablábamos de los intereses que tú tenías antes a los que tienes ahora. Tus ideas, tú las vas relacionando y vas a ir sacando conclusiones siempre de lo que te van diciendo. Por ejemplo, de lo que estamos hablando, tú lo estás escuchando, pero al final tú lo vas a analizar toda la información. Cuando antes de pequeño, pues a lo mejor solamente lo escuchabas, pero ya no sacabas una conclusión. Entonces, en esta etapa tú vas a vivir emociones intensas, variables y diversas. Habrá momentos en el que sientes vergüenza, rebeldía y una testadurez de tu parte, pero bueno, era lo que hablábamos de las características de esos cambios. Otra parte es el desarrollo social, donde tú sientes que hay una comunicación a lo mejor difícil y sobre todo se da con los padres, porque a veces piensas que a lo mejor que ellos no te entienden, que están mal, que ellos no saben, pero recuerda que siempre te lo van a decir, te van a decir las cosas por tu bien y porque sobre todo ellos ya pasaron por lo que tú estás experimentando. Por eso es importante que lo que yo te comentaba, si alguna situación que tú tengas en relación a tu desarrollo, lo platiques con tus papás porque son las principales personas de confianza. Y tú a veces vas a pensar que el mundo está centrado nada más en ti, que todo gira en torno a ti, pero bueno, son nada más cuestiones de bueno, por cuestiones del desarrollo. Las consecuencias que es que hay una autoimagen, empiezas con cambios bruscos de ánimo, tienen cuestiones de inseguridad,
Se siente, era lo que yo les decía, la parte de la vergüenza, a lo mejor por el desarrollo que está teniendo tu cuerpo, el cual no debes de sentirte mal, ya les indiqué, ni tampoco hacer sentir mal a las demás personas. Entonces, comienza también un despertar sexual, por lo cual también es muy natural, pero recuerda que hay ciertas cosas o ciertos aspectos que tú vas a vivir de manera privada, ¿vale? ¿Cuáles son tus necesidades? Habíamos hablado sobre la alimentación. Tus necesidades es de que ya a lo mejor yo te comentaba, consumes más alimentos que cuando eras más pequeño. Esto va a pasar tanto o pasa principal, bueno, pasa en niñas y en niños, pero sobre todo quien consume más alimentos que otros generalmente son los niños. Entonces, ¿recuerdas la clase de ciencias que hablábamos sobre la alimentación? Aquí es fundamental que si tú te estás dando cuenta que estás comiendo más cantidad de alimentos que antes, o sea, a lo mejor es bueno por la cuestión de tu desarrollo. Aquí lo importante es que tú cuides qué clase de alimentos tú estás consumiendo para que tu cuerpo se desarrolle adecuadamente y no al rato haya problemas de enfermedades y esas cuestiones que ya habíamos hablado. Entonces, en esta etapa que tú sientes que todo es complicado, que no se comprende y demás cosas, es importante que tengas en cuenta que hay normas claras, firmes y afectuosas que van a regular y van a generar que tus comportamientos emocionales pues se centren en ahora sí que al margen y no hayan unas cuestiones ya inclusive de violencia, de rechazo a ti mismo. Entonces son esas cuestiones nada más. Por último, lo importante es siempre, como yo te comentaba, acercarte a tu familia, personas que sean de tu absoluta Maestra, confianza. ahorita que finaliza la clase vamos a volver a entrar. No, ahorita ya no vuelven a entrar, ya con esto estamos terminando. Ok, ¿Vale? entendí. Entonces, bueno, concluyendo, la cuestión del ser familia. Siempre lo importante, yo como te comentaba, acercarte a la persona que más confianza le tengas para que esa persona con experiencia, te aclare dudas que tú tengas o consejos que quieras escuchar. Recuerda que pues son las personas que más te van a asesorar en esas cuestiones y sobre todo pues vivir las etapas conforme vienen. Tenemos aquí unas preguntas, si nos da tiempo, bueno, hasta donde podamos resolverlas de manera general. De todas maneras, tú las vas a responder en tu cuaderno al final de este apunte. Entonces tenemos, me vas a decir de manera general, ¿por qué no todos crecen al mismo tiempo y de la misma forma? ¿Quién me responde esta pregunta? Puede ser por la alimentación y por la genética. Así es, por la alimentación y la genética. Yo tengo dos, A ver, Emanuel. normal y la cesárea. A ver, otra vez, no te escuché. Es el parto normal y el parto de la cesárea. ¿Eso tiene que ver con el crecimiento? Pudiera ser también una cuestión, habría que analizarla con más profundidad. Ahora, de manera general, ¿cómo ha cambiado tu imagen personal? ¿En qué aspecto ustedes se han dado cuenta que está cambiando? En mi altura, En la altura, muy bien. en mi forma de pensar, En la forma de pensar. ¿Qué más? Emocionalmente. Emocionalmente también hay un cambio. el físico, El cambio físico. Bien.
Bueno, ahorita no estamos en un salón de clases, pero generalmente, y tú te has dado cuenta, en los grupos, ¿tú consideras que se respetan las diferencias físicas? Sí, ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿De qué manera es esto? ¿Cómo tú te das cuenta o bajo qué argumento tú me puedes decir que sí se respetan esas diferencias físicas? ¿Podría ser una cuestión del respeto? Muy bien. Sabemos que sí hay un respeto, como su pregunta también lo decía, de las diferencias físicas, pero también tú has observado bueno, observabas en la escuela, a lo mejor no en el grupo que estabas, pero de manera general, ¿tú te llegaste a percatar de una situación en la que no respetaban esas diferencias físicas? Maestra, Mande. ya queda menos de un minuto, o bueno, un minuto. Sí, hasta donde lleguemos, no se preocupen. Ah, bueno. En los casos en los que no hay un respeto, era lo que hablábamos de que tiende a haber una discriminación. Habíamos hablado al inicio de las clases de formación, cuando se busca una aceptación de un grupo de amigos en el que a lo mejor te ponen condiciones para que tú ingreses a ese círculo de amigos, te dicen que a cambio hagas ciertas cosas. Entonces, también llegan a ver esas cuestiones de que debes de cumplir con ciertos requisitos físicos para entrar a un grupo de supuestamente amigos. Y digo supuestamente amigos porque quien es tu verdadero amigo no te va a condicionar cuestiones físicas, ni económicas, ni de esa manera. Pero bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Tú me vas a terminar de responder las 5 preguntas restantes con las otras en tu cuaderno. Sacas lo más importante y hasta aquí pues ya terminamos la clase de formación. ¿Vale, chicos? ¿Tienen algún comentario que hacer o alguna pregunta que quieran? ¿Ninguna? Yo sí, maestra. ninguna, Miss. Cuando volvamos a clase, A ver, Rogelio, te escuchamos. cuando volvamos a las clases, vamos a salir a la hora que siempre aparece en la escuela, las 12:50. Ya veremos en su momento bajo qué lineamientos vamos